Buenos días, Iván. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los radioyentes. Primero, ¿cómo estás tú y cómo están en Nueva York, por favor? Bueno, afortunadamente yo me encuentro bien, acatando las órdenes que se nos han dictado desde el comienzo de la cuarentena, guardando el distanciamiento debido, guardando la cuarentena como debe ser, bueno, llevando todo un protocolo que se ha vuelto esto realmente desde el momento en que uno entra a la casa, limpiar todo, desinfectar todo, lavarse las manos, no tocarse la cara, en fin, todo lo que nosotros ya hemos escuchado por un espacio de 2 meses es lo que se ha venido acatando. La ciudad de Nueva York está descendiendo la curva, sin embargo no es el fin de la pandemia, por supuesto. Nueva York en los últimos 2 meses está comenzando a responder de manera efectiva todas las medidas que se han tomado. De hecho, se habla de una reapertura en algunas partes del estado, principalmente en el norte y en el centro del estado. Nosotros que estamos ubicados en la parte baja de Nueva York todavía no estamos preparados. Se necesita un cumplimiento de 7 pasos o de 7 reglas que, bueno, entre esas está obviamente el nivel de contagio, el umbral de número de camas que debe de tener un hospital disponible, en fin, son muchos, digamos, parámetros que tiene que cumplir. Apenas la ciudad cumple 4 de 7 protocolos, por lo cual la ciudad no abre como se tenía previsto el 15 de mayo. El 15 de mayo, que es este viernes, sí. Abren otras áreas del estado que no han sido tan golpeadas. Nosotros, aquí en la ciudad de Nueva York, tendremos que esperar hasta junio para por lo menos empezar a tener una apertura parcial, y obviamente aquí es el área donde requiere mucho más cuidado por la densidad de la ciudad, porque la gente va a tener que utilizar el metro, los buses, y obviamente esos son lugares en los cuales pues la ciudad va a tener que tener sumo cuidado a la hora de volver a tener un retorno, entre comillas, en la normalidad. ¿Tienen idea de cómo volver? ¿Hay protocolos? Un poco lo que hablaba yo antes de platicar contigo, querido Robert. Ya hay protocolos públicos de cómo moverse en el transporte, de cómo llegar a los cafés, de cómo llegar a los restaurantes, de cómo llegar a las oficinas, de cómo moverse en las calles, en una ciudad donde se mueven fácilmente 2,000-3,000 personas por cuadra. Sí, y hay que recordar que hay 28,000 personas por milla cuadrada, así que es demasiada gente realmente. Y es decir, la densidad de la ciudad es prácticamente el factor principal por, digamos, de este contagio, el brote. Claro. Es lo que ha llevado que esta enfermedad, bueno, este virus no deje de expandirse. Yo no sé si existe tanto un protocolo. Yo creo que lo que se ha discutido hasta el momento son varias cosas. Obviamente ya la ciudad está comenzando a utilizar herramientas para explicarle a la gente la importancia de estar distanciado a la hora de tomar el tren. Se están poniendo señalizaciones en las plataformas, en los andenes de del metro, ya lo están empezando a hacer. Se está hablando de incluso considerar ya de por sí el hecho de poder trabajar desde la casa, los que tenemos el privilegio de trabajar desde la casa. Incluso Twitter, el CEO, el presidente de Twitter, dijo que los empleados de esa plataforma social pueden trabajar desde la casa indefinidamente. Y yo creo que eso va a transformar mucho lo que es Nueva York, porque en Nueva York la gente trabaja en Manhattan, son millones de personas que llegan a la isla porque es el centro de la ciudad, donde están las oficinas, donde está todo el movimiento financiero, pero ahora se empieza a cuestionar si es necesario plagar los edificios con personas, es decir, de llenarlas de gente en medio de una pandemia que se rehúsa a irse. Yo creo que aquí van a tener que empezar a implementarse protocolos a la hora de el retorno a las oficinas. Yo creo que muchas personas, incluyéndome yo, queremos mantener ese privilegio de poder trabajar desde la casa, digamos, por algunos días, volver a la oficina de vez en cuando, pero no tener que
ir a la oficina todos los días como acostumbrábamos antes de que generara este brote. Y yo creo que ese es el punto que la ciudad va a tener que comenzar a pensar, es cómo iniciar este retorno a la normalidad. Como lo menciono, si van a tener que utilizarse los trenes las 24 horas del día, que yo creo que ya también se rompió esa norma porque el gobernador pidió que tenía que existir ciertas horas para desinfectar los trenes, y yo creo que probablemente esa regla se va a tener que mantener, y muchas cosas que nosotros consideramos normales van a tener que cambiar un poco. Yo creo que ya el no uso de son las máscaras, normales, por supuesto, Robert, el uso ya no son normales y tenemos que ya, comprender sí, ello. claro, por supuesto. Yo creo que sí, un retorno a la normalidad, por eso digo un retorno entre comillas, porque obviamente muchas cosas van a cambiar y yo creo que la gente ahora va a estar un poco más precavida, un grupo de la población va a estar más precavida a la hora de regresar a sus lugares de trabajo. Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas, de aquí a junio, que es cuando se espera una reapertura paulatina en la ciudad de Nueva York. Robert, te mando un abrazo y deseo que te sigas cuidando mucho y estamos en comunicación permanente. Gracias por tu análisis. A ustedes muchísimas gracias y un saludo a todos, y obviamente pues no está de más decir que se cuiden, por favor. Gracias, por supuesto, un abrazo cariñoso a todos.